Hola, bienvenidas, bienvenidas. Segundo día de esta semana de la madre. Segundo día de directo. Bienvenidas, ya vais llegando. A ver si llega Esther. Hoy charlamos con Esther Vivas. A ver, a ver. Bienvenidas, wow. Qué rápido os vais llegando. Mira, Esther. Te veo. Hola Carlota, ¿qué tal? Y tenemos aquí a Esther. Hola, Un Esther. placer, feliz de Bienvenida. estar hoy aquí contigo y con todas las que nos acompañan. Muy feliz. Yo también. Igual, la verdad es que súper contenta de poder estar aquí charlando contigo. Mucho, mucho, me hace mucha ilusión y sobre todo de este tema, ¿no? Del tema que hoy vamos a hablar. Pero en esta semana, poder coincidir y poder realmente Bueno, charlar gracias, sobre estos gracias temas por las contigo, palabras me y a mí también me encanta. hace Me mucha ilusión. Te gusta mucho. sigo, ya sabes, desde hace tiempo. Me encanta lo que comunicas y cómo lo comunicas. Y cuando me propusiste participar en estos directos y además con este cartelazo de mujeres que hay, pues me hizo muchísima, muchísima ilusión. Así que gracias a ti. Fantástico. Presentamos el segundo día, presentamos este directo, si te parece. Hoy es el segundo día de esta Semana de la Madre, que yo me he inventado un poco así a mi manera, para poner encima de la mesa temas, reflexiones alrededor de la maternidad, para darle esa visibilidad, ese reconocimiento, reivindicar lo que necesitamos reivindicar como madres y que al final el Día de la Madre no quede como un día solo para hacer un regalo y ya está, que también bienvenidos los regalos, por supuesto, pero que también podamos hablar, manifestar, expresar todo lo que nos ocurre y lo que nos sucede alrededor de la maternidad, que tan invisibilizado está. Y hoy precisamente, hoy hablamos de reivindicar la maternidad, ¿no? Vivimos con Esther, lo tenía súper claro, de hecho, ahora os la presento, pero tengo aquí su libro, para las que no lo tengáis, os lo recomiendo. Para mí era, bueno, básico poder hablar con ella de todo esto, porque reivindicar el papel de la madre, de la mujer madre en esta sociedad es muy importante porque está muy desprestigiado, está muy invisibilizado, está muy menospreciado y es muy importante que ya no solo por nosotras, que por supuesto, también por nuestros hijos y también por una sociedad, al Total. final, mucho más en equilibrio y mucho más sana. ¿Sí? Vale. Os presento a Esther. Esther, te presento súper breve porque aquí todas te conocen seguro. O sea, estoy convencidísima que todas saben quién eres y qué haces, porque además eres muy activa en movimientos por la tele, yo te veo, etcétera. Así que todas te conocen. Pero bueno, Esther Vivas es socióloga y periodista y es escritora de este libro que os he mostrado, que es Mamá desobediente. Y para mí es un libro súper interesante. Habla de la maternidad hoy en día, cómo se está viviendo a todos los niveles, habla también de violencia obstétrica, habla de lactancia, habla de un montón de temas para mí maravillosos. Para mí el primer gran bloque, son como 3 bloques, el primer gran bloque me ha gustado muchísimo, me gustó y lo he repasado y la verdad es que ha sido como, es que claro, es que wow, ¿no? Y entonces hoy vamos a hablar de esto, si te parece, Esther, de reivindicar la maternidad. Vamos a hablar de los derechos de las madres, ya no solo de las mujeres, sino de las madres. Vamos a hablar de esta dualidad que hay, ¿no? De esta forma de maternar. Porque yo lo que quiero es que hables tú, porque tú sabes mucho más que yo sobre todo esto. Yo soy una practicante, pero no he investigado ni he profundizado. Una de las cosas que a mí más me ha gustado de tu libro es que te ayuda a tomar conciencia, a mí me ayudó mucho, a tomar conciencia de que la política
las leyes que existen y cómo está montada la organización laboral, económica, influencian en nuestra forma de maternar. Aunque no nos damos cuenta, porque la maternidad es tan abrumadora, es tan del día a día, tan... No eres muy consciente de cómo, sí, cuando llegan las 16 semanas y tienes que decidir entre dejar al bebé o no, tomas consciente de que qué mal está montado todo, ¿no? Pero en general no te das cuenta más que en esos momentos cuando te encuentras como la dificultad, ¿no? No somos conscientes, siento, de lo, de lo mucho que Muy bien, influencia la ok. política en nuestra forma Bueno, de en primer maternar. lugar, y antes de darte feedback en relación a esta cuestión, decirte que me encanta esta idea de reivindicar a la maternidad en mayúsculas, el Día de la Madre, porque muchas veces cuando hablamos del Día de la Madre y tradicionalmente se le ha dado una perspectiva muy comercial, es como básicamente vamos a celebrar el Día de la Madre para comprar 4 cosas y además qué modelo de maternidad se celebra y normalmente es un modelo de maternidad donde las madres no podemos decidir sobre esta experiencia, donde es una maternidad donde no se cuenta o no se tienen en cuenta nuestras necesidades ni deseos. Entonces creo que es muy interesante reivindicar la madre en el Día de la Madre, pero la madre como sujeto político, es decir, la madre como sujeto de derechos. Hey, estamos aquí, tenemos unas necesidades, tenemos unos derechos que son vulnerados, sufrimos unas violencias y unas discriminaciones que nos atraviesan y queremos reivindicar todo esto, estos derechos y también reivindicarnos como sujetos y reivindicar esta maternidad gozosa, porque en definitiva, si no lo hacemos nosotras, ¿quién lo va a hacer? Si nosotras no hacemos esta serie de directos que tú has organizado fantásticamente bien, ¿quién lo va a celebrar? ¿No? ¿Quién nos va a reivindicar? Entonces creo que es muy importante querer erigirnos como sujetos que tenemos capacidad de hablar por nosotras mismas y de reivindicar aquello que sentimos, que necesitamos desde nuestros distintos contextos y toda la pluralidad y toda la diversidad que existe dentro de lo que significa la maternidad, pero desde nosotras como sujetos, no otros que hablen por nosotras, que es lo que en definitiva pasa tradicionalmente cuando hablamos del Día de la Madre, es esto, otros nos dicen cómo somos las madres, qué tenemos que sentir, qué tenemos... Exacto, ¿no? Y, exacto, por lo tanto, gracias ¿Qué por queremos? convocarnos a todas, Carlota. Y dicho esto, en lo que hace referencia a tu reflexión sobre cómo la política determina nuestro día a día, yo creo que es muy importante tener en cuenta cómo el contexto, en definitiva, social, cultural, económico, acaba influenciando de una manera directa en nuestra experiencia materna, porque a menudo leemos nuestra experiencia materna desde una perspectiva muy individual. Yo, en mis circunstancias, materno. Pero es que yo y mis circunstancias vienen determinados por un contexto que lo que hace es limitar mi experiencia y que en general este contexto, en vez de permitirme gozar de una experiencia como es tener criaturas, estar con ellas, acompañarlas en su proceso de crecimiento, lo que hace este contexto es boicotear esta experiencia. Por eso creo que es muy importante, por un lado, leer nuestra propia experiencia desde un punto de vista que tenga en cuenta un contexto que es hostil a la maternidad, al cuidado, en definitiva, que es hostil a todo lo que significa la vulnerabilidad y la dependencia humana, que es lo que nos muestra y nos estalla en la cara cuando tenemos criaturas. Y al mismo tiempo también leer esta experiencia de maternidad no desde una perspectiva individual, sino colectiva, entendiendo que evidentemente cada una tenemos nuestra experiencia personal, nuestra mochila, nuestro contexto, que puede ser diferente el tuyo del mío, pero que en realidad nos atraviesan una serie de elementos que nos son comunes, por el hecho de ser madres, por el hecho de haber parido o no, pero tener criaturas a cargo. Y creo que esto es muy importante porque nos ayuda a tomar conciencia y perspectiva, porque normalmente nuestra experiencia materna, por desgracia, dista mucho de ser gozosa. En general, en la maternidad hay mucha culpa, mucho sufrimiento, mucho sentir que no llegamos a todo, y entonces pensamos que tenemos un problema con la maternidad que es culpa nuestra, que no lo estamos haciendo bien, que no somos suficientes, que no somos buenas madres, y el contexto nos ayuda a entender que la culpa no es nuestra, que la culpa tiene que ver con este sistema hostil a la maternidad, contrario a todo lo que significa cuidar y criar. Por eso creo que es importante esta lectura tanto política, es decir, del contexto, como colectiva. En definitiva, es el contexto
que me dificulta gozar, sentir placer en la maternidad. No soy yo, que soy mala madre, no es mi culpa, la culpa es del sistema, y al mismo tiempo reivindicarlo desde una perspectiva colectiva. En definitiva, esto que me pasa a mí como madre, que siento que no llego a todo, que no puedo más, pues le está pasando a muchas otras mujeres, porque el problema no es individual, sino es colectivo, es estructural. Total. Ahora que dices esto, claro, para mí es súper importante porque dentro de la maternidad, y dentro de la maternidad vivida desde un lugar alternativo muchas veces, ¿no? Todas las madres, y en estas me identifico yo, ¿no? Que nos buscamos la vida como para vivirla desde un lugar más placentero, pero ostras, a costa de muchas cosas, evidentemente, ¿eh? Eh, y con muchas renuncias. Pero que en este tipo de maternidad alternativa tendemos a poner el foco único y exclusivo, y yo en esto, la primera, en el ir hacia adentro, ¿no? En qué es lo que no me está permitiendo vivir la maternidad desde un lugar gozoso, qué es lo que no me está permitiendo disfrutar de mis hijos como yo necesito, dar presencia como ellos necesitan, qué está pasando. Y vamos siempre como a la herida propia, a lo individual, como tú decías, ¿no? Yo siento que hay una parte de camino por aquí que es muy interesante, es muy importante caminar, transitar, pero qué importante colocarlo en perspectiva del contexto este que hablabas, para no cargarnos, sobre todo de la culpa, para no cargarnos de esa culpa tan pesada y para no fustigarnos. Y al final, bueno, entendiendo también el contexto en el que estamos, podemos aflojar un poco, ¿no? Podemos, bueno, esto es la realidad que ahora estamos viviendo, vamos a intentar cambiarla, sabemos que las cosas se cambian lentamente, pero puedes como aflojarte, ¿no? Cuando puedes. Incluso puedes redireccionar el esfuerzo, ¿no? Puedes redireccionalizar la energía, el esfuerzo en cambiar las cosas, no solo hacia adentro, también hacia afuera, ¿no? Ese punto de, bueno, pues tomar conciencia de lo que voy a hacer a partir de ahora. Una de las cosas que en tu libro a mí me interesa mucho que hablemos, que a mí me removió mucho, es que tú hablabas de dos modelos claros de maternidad, que en realidad el sistema nos acaba en su influencia, nos acaba haciendo elegir entre dos modelos muy claros de maternidad. A mí me removió mucho a nivel personal porque yo sentía que yo era como muy libre en este sentido. No, yo soy directora de mi destino y yo genero mi... Pero ostras, es que tal y como lo planteabas, yo pensaba, pues no te has escapado, no te has escapado. O sea, estás ahí. Yo crío en casa, educo en casa, todos mis hijos lo hago yo, pero yo trabajo. Aunque bueno, es un trabajo como, pero no, es un trabajo que alimenta a mi familia, entonces yo trabajo también, ¿no? Háblanos un poco de esto, hay una frase que tú dices que a mí me encanta, una pregunta que tú haces es, ¿por qué tenemos que elegir entre este modelo, que te pediría que nos explicaras, y este modelo, en esta dicotomía que solo nos Sí, ofrece el claro, sistema, cuando ¿no? somos madres, ¿Qué a pasa, no? menudo, antes de ser madres, pues ni te planteas muy bien qué es esto de la maternidad, ¿no? Y entonces, cuando te conviertes en madre, es como que, wow, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Porque la maternidad implica como este ponerlo todo patas arriba en relación a tu vida propia, la relación con tu pareja, con el modelo laboral, es decir, si trabajas de manera remunerada, pues también esto tiene unos impactos brutales con tus amistades, etcétera. Y la maternidad llega a nosotras desde este punto de vista de ponerlo todo patas arriba, pero al mismo tiempo también nos impregna o nos impone un determinado modelo de maternidad. Es decir, yo me convierto en madre y mis expectativas de maternidad se basan en aquello en que yo he visto en mi familia, pero también aquello que yo veo en los medios de comunicación, en aquello que yo leo, en aquello que consumo en redes sociales. Y es cierto que cada vez más en redes pues hay discursos que sitúan más a la madre como sujeto de derechos, como ahora estamos hablando, pero hay un discurso más mainstream pues que nos pinta una maternidad muy de color de rosa y muy romántica. Entonces, nos miramos en un espejo de la maternidad cuando nos convertimos en madre, y todo esto nos llega de nuevo, donde por un lado tenemos que ser la madre abnegada y sacrificada como de toda la vida, tenemos que ser esa madre que siempre está disponible para las criaturas, para la familia, que llega a todo. Es decir, tenemos que ser casi una madre como si no tuviésemos un empleo remunerado, pero al mismo tiempo tenemos que ser una superwoman y de tener una dedicación al trabajo remunerado exclusiva como si no tuviésemos hijos. Es decir, el modelo de maternidad hoy ya no es el modelo de nuestras madres que se miraban esa idea de madre abnegada y sacrificada, sino que hoy tenemos que ser esa madre
de nuestras madres y abuelas, ese referente, y al mismo tiempo una superwoman que llega a todo. Es decir, nos movemos entre un ideal de maternidad que se mueve a cabo entre una maternidad patriarcal y una maternidad neoliberal, es decir, una maternidad encerrada en casa, en lo privado, y una maternidad básicamente supeditada a lo económico, a lo productivo, al empleo. Y creo que la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿dónde quedamos nosotras en realidad? ¿Dónde quedamos nosotras como madres? ¿Dónde quedan nuestras necesidades? ¿Dónde queda nuestro sentir? ¿Dónde queda nuestra voz, nuestro sujeto, que va más allá de ser madre, porque somos madres, pero somos muchas otras cosas? Y es aquí donde yo creo que hay que confrontar este modelo de maternidad que nos imponen y que se cuela en nuestra vida sin darnos cuenta, es decir, asumimos este discurso. Y este discurso, este ideal, este espejo en el cual nos miramos nos genera mucho malestar, porque nunca podremos ser esta mamá ideal a caballo entre la madre abnegada y la superwoman que llega a todo y la profesional de éxito. Entonces hay que poner en cuestión este ideal, desenmascararlo, destaparlo y decir, no, esta maternidad que nos imponen no nos representa. No nos representa porque ser madre implica fracasar, implica equivocarse, implica no llegar a todo, implica estar desbordada, tanto porque tener una criatura a cargo te desborda, y en particular cuando es la primera vez que dices, ¿qué hago yo con esta persona, este bebé, que depende de mí las 24 horas, de mi pareja, que me necesita para alimentarlo, para dormirse, para cambiar, bueno, para cambiarlo, me necesita? Y al mismo tiempo esta maternidad nos desborda porque, como decía antes, hay un contexto que en vez de acompañar y facilitar esta experiencia, nos la boicotea, nos la dificulta, con licencias de maternidad ridículas que ni siquiera permiten la recuperación posparto, con un sistema sanitario que está desactualizado en relación a lo que necesitamos las madres a la hora de parir, a la hora de amamantar a nuestra criatura si así lo deseamos. Es decir, este contexto está en contra y por lo tanto hay que ser conscientes de todo ello. Y en definitiva reivindicarnos las madres como sujetos en nuestra pluralidad y en nuestra diversidad. Es decir, en mi embarazo mando yo, en mi parto mando yo, en mi posparto y en mi lactancia mando yo como sujeto, porque tú hablabas al principio de cuando has presentado este ciclo que organizas, y muchas veces a la cabeza nos puede venir, ¿no?, la imagen de la madre sacrificada y abnegada. Y podríamos incluso, si cerramos los ojos, tener una imagen de esta madre sacrificada. Si cerramos los ojos, podríamos ver esta imagen de la superwoman, de la supermamá. E incluso la imagen de esa madre coraje que lucha por los derechos de sus criaturas. Esas madres coraje de hijos heroinómanos, de hijos que han desaparecido en la dictadura militar en Argentina, por ejemplo, o en muchos otros países de América Latina, o aquí también niños desaparecidos durante la dictadura y posteriormente, todo el robo de bebés. Pero la pregunta es, ¿dónde quedamos las madres como sujeto político? ¿No? Esa madre que se reivindica, esa madre que yo puse en la portada del libro Mamá desobediente, pero que no hay, poco a poco, yo creo, a raíz de esta ola feminista que hemos visto en los últimos años, desde el año 19 hasta acá, ¿no?, 18 también, cuando hubo las grandes manifestaciones del movimiento feminista, hemos visto que poco a poco la maternidad ha ido saliendo del armario desde el punto de vista de la maternidad real, y los feminismos la han reivindicado, como se ha reivindicado el placer sexual femenino, se ha reivindicado la menstruación, etcétera. Es ahora que empezamos a reivindicar afortunadamente la maternidad como sujetos nosotras, pero durante mucho tiempo no hemos tenido ni voz ni voto. Y eso es lo que creo que es importante, ¿no?, hacer, reivindicarnos. Bueno, sobre todo, claro, es que lo que, como tú decías, ¿no?, reivindicarnos como sujetos para Total. poder decidir. Y decidir y equivocarnos y para poder ahora hacer así y ahora Ujú, hacerlo así y ahora, por ejemplo, ujú, hablamos del trabajo, ¿no? Muchas mujeres no quieren ujú, trabajar, no quieren, pero no tienen otra, ¿no? Porque vivimos en una sociedad precaria para el mundo trabajador y ujú, no tienes otra que ujú, ir a trabajar. Y ujú, no puedes decidir porque no hay remuneración para las madres que deciden enviar en exclusiva, ni ayudas para las que deciden con excedencias o a medias, ¿no?, bajando su ritmo ujú, laboral, pidiendo... No, no hay, o sea, es de risa lo que hay, ¿no? O sea, ujú. es contradictorio. Entonces, claro, lo que pasa es que no podemos decidir sobre nuestras maternidades. Tenemos un bebé al que hemos de criar
atender, porque depende 100% de nosotros y nosotros no podemos ni decidir cómo hacerlo. Ujú. En nuestra exploración como madres, que no tiene por qué ser una, lo que tú decías que a mí también me gusta mucho, es que no hay una forma de hacerlo. De hecho, resignarnos a una forma de hacerlo y que el sistema nos dé solo dos opciones de hacerla, de llevarla a cabo, lo que hace es que nos lleva a un lugar de culpa ineludible. Porque entonces solo hay una manera y si no cumplo con esa manera soy mala madre. No, no, perdona, es que hay un mogollón de maneras y cada una según su historia, su bagaje, su entendimiento de la vida, su perspectiva, su situación íntima más pequeñita, o sea, tiene que poder decidir, ¿no? ¿Qué pasa que no podemos decidir? Me parece, a mí me removió mucho porque yo sentía que estaba decidiendo y es verdad, pero claro, ¿a costa de qué? ¿No? A costa de renuncias, ¿no? La renuncia, que para mí siempre ha sido una palabra ciertamente dolorosa, ¿no? Porque la renuncia nos lleva a un lugar de dolor, que la maternidad lleva implícita en sí una renuncia natural, yo diría natural, ¿no? Pasas a una nueva etapa en la que atiendes a un bebé, entonces hay muchas cosas de antes que dejas de hacer y dejas de ser, porque hay una transformación interna brutal, dejas de ser, dejas de querer, incluso los intereses puede ser que te cambien, o sea, ya hay una transformación y por tanto hay una renuncia natural, pero esta renuncia se ha utilizado como excusa Bueno, es que claro, para para que mí la palabra renunciemos a es a qué mucho más en renunciamos, realidad, ¿no? ¿verdad? Y cuando tienes una criatura, tal vez renuncias a cosas que en realidad tampoco te aportaban tanto. Es decir, muchas veces yo creo que la palabra renuncia se le des una perspectiva muy productivista, desde una óptica donde lo importante es aquello público, aquello que tiene valor económico, aquello que los otros pues aplauden y ven y se considera que es importante. Tradicionalmente, lo que tiene que ver con los cuidados y la maternidad se considera que para nada es importante, que lo hacemos las mujeres en el hogar, tenemos que criar en solitario, solas, en casa, vamos a amamantar allí que no nos vea nadie y se considera todo lo que tiene que ver con el mundo de la reproducción, es decir, con aquello que en definitiva es esencial para la vida, porque lo que es esencial en la vida es que alguien nos prepare un plato de comida en la mesa cuando somos pequeños. Lo importante es que te cuiden cuando estés enfermo, de pequeño o de mayor. Lo importante es que te acompañen en tus vulnerabilidades. Lo importante es que tengas ropa y que cuando eres pequeño alguien se preocupe de que tengas ropa, de que estés bien. Es decir, todo esto que es esencial en la vida es lo que el sistema considera, este sistema capitalista y productivista, que no es importante, cuando es lo fundamental. Y es lo fundamental incluso tengamos hijos o no los tengamos. Lo que es importante es la relación entre las personas, son los cuidados, es el vivir una vida que tenga en cuenta los límites del propio planeta Tierra, no vivir consumiendo y produciendo como si el sistema no tuviese límites, que ahora el sistema está diciendo, bueno, es que hay una situación de emergencia climática, ¿no? En definitiva, esto es lo importante. Entonces, cuando tenemos una criatura y muchas veces se plantea la renuncia, ¿a qué renunciamos? Renunciamos justamente muchas veces a esta lógica productivista, estresante, ¿no? Lo digo para poner un contrapunto a veces al discurso que hay del yo renuncio, y no se valora, ¿no?, lo que precisamente tú reivindicas en tu trabajo. Yeah. Reivindicamos esta vulnerabilidad, esta dependencia humana, ¿no? Entonces, yo creo que el gran problema es que este sistema no da espacio, no valora esto que ahora señalaba, esta dependencia, esta vulnerabilidad, ¿no? Y de aquí que incluso el renunciar es como, si lo piensas bien, es absurdo, porque nos dicen renuncias a un sistema que te hace ir corriendo, no llegar a todo, que te desborda, para cuidar a alguien, que es bonito cuidar a alguien, pero ¿qué nos pasa? Que este sistema no nos permite hacerlo, no da valor a estos cuidados, a esta dependencia, a esta vulnerabilidad, en definitiva, a este amor, a este cariño, ¿no? Y creo que es aquí donde hay que situar el debate. Necesitamos una sociedad, un sistema político, económico que sitúe en el centro todo esto, para que yo justamente pueda gozar de esta experiencia, sea madre o sea padre, ¿no? Y que la sociedad valore
todo esto. Y el problema es que vivimos una sociedad contraria a todo lo que significa ser persona y a lo que necesitamos. Y a mí me gusta reivindicar todo esto desde esta perspectiva política, en el sentido de que yo como madre, pues pude tomarme una cierta excedencia de mi trabajo, es decir, soy autónoma y después de tener a mi criatura fui trabajando de manera remunerada, pero a otro ritmo. Yo me lo pude permitir porque tenía unos ahorros, tengo una pareja que también pues aporta otro salario en casa, tenemos una economía de dos, etcétera. Pero ¿cuántas mujeres en situación más vulnerable desde un punto de vista económico y de clase ni siquiera se pueden permitir esto, ¿no? Y es aquí cuando creo importante lo de reivindicar los derechos, porque en definitiva, siendo la maternidad o querer gozar la maternidad o vivir la maternidad se acaba convirtiendo en un privilegio de aquellas que nos lo podemos permitir, de aquellas que pues podemos renunciar, ¿no? Como nos dicen, a este trabajo remunerado durante un tiempo para estar con nuestras criaturas, ¿no? Y creo que es interesante esta mirada, que en definitiva, si al final no tenemos derechos garantizados en la maternidad, es decir, un derecho a un permiso de maternidad mucho más largo que el actual, si no tenemos derecho a que nos acompañen el parto de una manera respetuosa por parte de profesionales actualizados, si no tenemos derecho a unas buenas asesoras en lactancia materna o pediatras o comadronas que estén actualizadas, todo esto se convierte en un privilegio de quien lo puede pagar, ¿no? Claro, que es un privilegio porque tú decías, bueno, nosotros nos lo podemos Claro, y permitir, a pero costa de al una final cierta nos lo podemos precariedad permitir porque nos también, hemos ¿no? buscado la vida. O Ah, sea, nos hemos buscado. total. Que no, Ah, exacto, es lo que te quiero decir, es donde quiero llegar, ¿no? Que, bueno, sí, pero ujú, renunciando a una precariedad o a una dependencia económica de ujú, la pareja o a un retraso, ¿no? Bueno, ujú, bueno, que se vulneren ujú, los derechos laborales y cuando volvamos al trabajo ya no esté en nuestro trabajo o estén dadas en nuestro trabajo, ujú, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ujú. sí que hay como esa renuncia, que a mí tampoco No, me no, gusta ya mucho lo lo sé. del yo renuncio, Yo ¿eh? tuviera que... Yo lo digo desde un lugar de que el sistema como que se aprovecha de esto, ¿no? Está esa frase, está esa frase de, bueno, pues no haber sido madre. O sea, es que las madres inconscientemente, y por Ujú, eso para mí es tan importante que hoy hablemos de esto, asumimos que, bueno, pues que elegimos ser ujú. madres en esta sociedad que es un desastre, pues Y hemos de sí, tirar de encima, excelencia y y de es lo que tú ahorros, ¿no? dices, que Hemos antes de tirar culpabilizan, de... ¿no? Y, y haciendo Pues no haber sido madre. ¿Cómo puedes no haber sido madre? El problema no es mío. Exacto, El problema es este sistema que no te acompaña, exacto, ¿no? Que garantiza unos mínimos derechos, y ya no como madre, sino como persona, exacto. porque todo el mundo ahora se pone en la cabeza de que las tasas de natalidad son tan bajas, pero claro, si la gente no tiene un salario mínimamente digno, si la gente no puede ni siquiera pagarse una vivienda, porque claro, tenemos salarios de 1.000 y poco euros y la vivienda, una vivienda vale lo mismo, es imposible para muchos jóvenes independizarse. Entonces, es imposible ser madre o ser padres, y es aún más difícil ser madre y gozar también de esta experiencia en este sistema que no nos permite ni unos mínimos vitales. Mm. Total. Yo te quería preguntar, ya poniéndonos, ¿no? Habiendo tomado conciencia, oye, sí, aquí hemos de hacer algo, ¿no? Eh, ¿Qué Ujú, priorizarías tú? ¿Qué lucha? ujú, Porque hay ujú, tantas, ujú, ¿verdad? ¿Qué lucha priorizarías para poder como focalizar un poco la energía? ¿Y de qué forma? Es decir, las madres de a pie, ¿qué podemos hacer ujú, para ujú, transformar esto? Aparte de ujú. hacer esto que estamos haciendo, hablar de Bueno, los es temas, ¿no? complicado porque hay tantísimas ¿Qué nos cosas. invitas a hacer? Eh, en primer lugar, yo diría que hay un elemento individual en la maternidad de experiencia, de cómo vivimos esta experiencia. Y desde este lugar, creo que es muy importante lo que antes comentaba, ¿no? O comentábamos, ¿no? De tener en cuenta este contexto, porque muchas veces no se nos permite mostrar la herida de la maternidad. Porque en definitiva, maternar en esta sociedad hay un elemento muy grande de herida, ¿no? En el sentido de que tú quieres ser un determinado modelo de madre y no lo puedes ser. Más allá también de una herida familiar que arrastramos, que también tú antes apuntabas a esto, pero esta herida familiar muchas veces, esta herida ya de nuestras madres y nuestras abuelas, es una herida que tiene que ver con este contexto social y económico. ¿Qué madre pudo ser mi abuela? ¿Pudo decidir? ¿Se llegó a plantear si ser madre o no? ¿Qué madre pudo ser mi mamá? ¿No? Más allá de después distintas historias personales. Y aquí en España, pues que además hubo una guerra civil,
pues no. Y en América Latina también podríamos hablar de otros contextos muy, muy duros en clave política, que han determinado estas experiencias maternas y que han creado una herida familiar, pero más allá de esta herida familiar, la herida actual de tú querer ser madre, de querer ser un modelo de madre que nunca vas a poder llegar a ser. Y entonces te sientes culpable. Y es aquí donde tenemos que decir, no, es que la culpa no es mía. Si yo no llego a todo, la culpa no es mía. La culpa es que este sistema no me permite llegar a todo. Si yo quiero amamantar a mi criatura y no la puedo amamantar, tal vez me tengo que plantear que el problema no soy yo, sino que es que tengo una licencia de maternidad, si hablamos en España, de 16 semanas, que es incompatible con la lactancia materna exclusiva durante el primer año de vida de mi bebé, como recomiendan todas las instancias de salud. O si yo he tenido una cesárea innecesaria, pues tal vez no es mi culpa, porque este sistema de manera estructural acompaña los partos desde la violencia obstétrica, con muchas cesáreas que sean de manera innecesaria. Entonces yo creo que ¿qué podemos hacer? Hay un elemento individual de tomar conciencia de lo que hablábamos antes, de que mi maternidad viene determinada por un contexto y entonces no se me permite mostrar esta herida, se me calla esta herida, se me calla en definitiva lo que significa la maternidad real, mi experiencia, y es aquí donde tenemos que decir, no, hay que hablar de la maternidad real, de las dificultades, del contexto que nos limita, de la historia que arrastramos, y es importante nombrarlo porque no es nuestra culpa sentirnos así y además no estamos solas transitando todo esto. Yo creo que hay un elemento individual, ¿no? Para un poco intentar sanar nuestras propias experiencias, pero sanarlas desde una manera más política y desde una manera más colectiva. Y luego, lo que yo creo que hay que ser consciente es que hay muchas discriminaciones y violencia que atraviesan la experiencia materna y que hemos normalizado. Y es aquí donde hay que reivindicar cambios. Por ejemplo, hemos normalizado la violencia obstétrica, hemos normalizado que se nos maltrate en el embarazo, en el parto, en el posparto, que se nos trate de manera paternalista y que no podamos decidir en relación a este proceso, porque también desde una perspectiva histórica nos han hecho creer que como mujeres no sabemos parir, no podemos y tenemos que delegar en terceros, y este delegar pues allana el camino a que se dé abuso y se dé violencia. Pues hay que combatir esta violencia obstétrica. Hay también pues que reivindicar que si tú quieres amamantar, esta sociedad te debe de acompañar desde un punto de vista de que no se puede estigmatizar la lactancia materna, porque una cosa es amamantar a un bebé, pero si amamantas a una criatura de 2 años es como que todo el mundo, 3, ¿qué estás haciendo? Es un acto obsceno. Pues hay que dar otra mirada a lo que significa esos senos lactantes, que son la antítesis de los senos cosificados y sexualizados por el sistema. Hay que reivindicar licencias, permisos de maternidad mucho más extensos, como hacen las compañeras de Petra, la asociación Petra, que justamente lo que reivindica es que podamos tener unos permisos, unas licencias de maternidad que sean compatibles con el hecho de parir, ¿no? Y creo que todo esto se tiene que hacer, estas reivindicaciones más políticas, que estas reivindicaciones las hacemos organizándonos en asociaciones, a la hora de votar, etcétera, ¿no? Si votamos pues a partidos que tal vez puedan ser un poco más afines a esto que defendemos, que hay muy pocos, porque en realidad pues los partidos les cuesta mucho integrar, y los partidos desde un punto de vista más progresista les cuesta integrar esta mirada a la maternidad, porque lo que decíamos antes, la maternidad siempre ha sido patrimonio de aquellos que han pensado que las madres no podemos decidir, ¿no? Siempre ha habido una mirada muy reaccionaria a la maternidad y el reto está en reivindicarla desde esta perspectiva feminista, que básicamente implica que tengamos voz y que se nos respete esta experiencia desde el lugar de cada una. Total. Qué interesante esto que decías desde lo individual tomar conciencia, en lo colectivo hacer reivindicarnos, pero vamos un momentito también a ese lugar más privado en el ámbito familiar, que tiene que ver para mí con la pareja, con el padre, ¿no? También vivimos en una sociedad donde es claro que los cuidados, en este caso la maternidad, son exclusivos o están dados de una forma, bueno, pues porque ya viene así a la mujer, ¿no? Es cierto, y yo sé que tú estás de acuerdo conmigo, que hay una parte de los cuidados que es de la madre, que van intrínsecos
ligados al hecho de que nosotras estamos embarazadas, nosotras amamantamos, nosotras Ujú, nos fusionamos con el bebé, el apego viene desde la ujú, madre para luego darse de otra manera. Es decir, ujú, sin arrancar al bebé de la mamá, por favor, ujú. Bueno, yo creo ¿qué pasa con el que padre? el ¿No? ¿Qué padre pasa con sí, el sí papá? lo hay, porque cada vez hay más maternidades que no, donde no hay un hombre, un Sí, padre al lado, pero sí, sí hay un padre, claro, la responsabilidad del cuidado de la crianza, de ese maternar, ¿no? Entendido como el hecho de cuidar ese ser dependiente, para mí es responsabilidad de ambos, es responsabilidad de la madre y el padre. Lo que si estamos hablando de una maternidad biológica, pues esa experiencia pues viene desde otro lugar, porque la maternidad, cuando hablamos de una maternidad biológica, atraviesa nuestro cuerpo, y en una paternidad o en una maternidad biológica esto no se da, pero esto no quita que el vínculo se establezca también, porque en definitiva es sentirte vinculado a una criatura, quererla cuidar, también te genera esa oxitocina que te genera la lactancia materna. Entonces también hay un proceso fisiológico vinculado al hecho de tú querer esa criatura y cuidarla. Entonces yo creo que es muy importante que los padres se sientan que la maternidad, la paternidad, el cuidado, la crianza es en definitiva algo que va con ellos. Pero históricamente esto ha sido negado, porque se ha sí. reducido el cuidado de una criatura a una responsabilidad materna y una responsabilidad individual de la madre. Es decir, tú como madre eres la responsable de esa criatura y del futuro de esa criatura. Así que si algo le va mal a esa criatura, la culpa va a ser tuya, ¿no? Entonces yo creo que hay que cambiar la mirada y hay que entender Total. que la maternidad, si estamos hablando de una pareja y de una pareja heterosexual, pues es una responsabilidad de ambos, de la madre y del padre. E incluso diría más, la responsabilidad de cuidar a un bebé, a una criatura, debería ser considerada una responsabilidad del conjunto de la sociedad, porque esa criatura es una criatura dependiente que necesita de una sociedad que la acompañe para que pueda desarrollar una correcta salud física y una salud emocional. Y en definitiva estamos hablando de niños que van y niñas que van a ser los adultos del día de mañana, pero la sociedad es tan niñofóbica que esto lo olvida. De las personas que más son maltratadas en esta sociedad Mm, son las personas más vulnerables, mm. son la infancia y las personas mayores, porque esta sociedad productivista da la espalda a aquellos que más necesitan de los otros. Entonces creo que es importante esto tenerlo en cuenta. Y como decía, el papel del padre es importante, porque si hablamos de otra maternidad, una maternidad que sea gozosa, una maternidad donde podamos decidir, pues hay que cambiar también este modelo de paternidad. El padre debe ser corresponsable, el padre no debe de ayudar a la madre, no, no, es que es el padre y por lo tanto es tan corresponsable como la madre. Y evidentemente hay un elemento biológico, si tú has parido a esa criatura, ¿no? Pero en definitiva la maternidad va más allá de lo biológico, porque la maternidad es fruto de ese vínculo también que se establece con la criatura, la hayas parido o no la hayas parido. Yo creo que también uno de los grandes retos cuando hablamos de reivindicar la maternidad desde el feminismo, yo creo que es reivindicar la importancia de lo biológico, que muchas veces ha sido negada esta importancia de lo biológico en el feminismo, y lo biológico es importante en el sentido de que si no damos la importancia a nuestra capacidad de gestar, de parir, pues y lo dejamos de lado, esto allana el camino a la violencia. Es decir, no, no, yo puedo parir, yo puedo amamantar, o si lo deseo, pero yo puedo, ¿no? Por lo tanto, lo biológico yo creo que es importante, pero sin idealizarlo, es decir, al final igual de madre es aquella madre biológica que esa madre adoptiva, igual de madre es la que tiene un bebé por cesárea que por un parto vaginal, es decir, yo creo que hay que reivindicar lo biológico desde el punto de vista de reconocer estas capacidades y reconciliarnos con nuestras capacidades como mujeres, y a partir de aquí yo tengo derecho a transitar esta experiencia si yo deseo, yo tengo derecho a ser madre si yo quiero, a parir vaginalmente si yo quiero y a mandar a mi criatura si yo quiero. Y el feminismo debe de abrazar eh, estas necesidades de todas esas mujeres que así lo crean, quieren, y esos derechos, porque en definitiva debería ser un derecho transitar todo esto si así yo lo deseo, ¿no? Y en cambio muchas veces hay un elemento de hostilidad. ¿Por qué? Porque el patriarcado ha utilizado esta capacidad biológica de las mujeres para imponernos la maternidad como destino. Pero que el patriarcado nos haya impuesto la maternidad fruto de que yo puedo parir,
no implica que yo tengo que dar la espalda a esta capacidad biológica que tengo para gestar, para parir y para amamantar, ¿no? Por eso creo que también desde el feminismo es importante reconciliarnos con nuestras capacidades biológicas, sin idealizarlas, pero reconocer que están allí y allí. Y aquí hay el trabajo de Adrienne Rich, que es esta poeta feminista norteamericana de los años 70, lesbiana, que ya planteaba estas reivindicaciones, ¿no? De las pocas feministas que en los 70 se lo reivindicaban. Qué interesante. Me ha gustado mucho la frase que que has dicho, para vivir una maternidad diferente necesitamos una paternidad diferente. Aquí es importante que haya un cambio, que yo siempre digo que es más difícil en las paternidades, en las nuevas masculinidades o las masculinidad, porque como están cargados de privilegios, y pongo comillas porque detrás de esos privilegios, de unido, lo que tú has dicho ha sido muy interesante, se les ha negado esa forma de vivir la paternidad diferente. Total. No solo, bueno, no, hay una negación por la estructura que está montada, ¿no? Ahí ha de haber un cambio. Y de hecho, ahí empieza, ¿no? Yo siento que está como en un inicio, en un estado embrionario, ese cambio. Ese cambio pasa, yo me pregunto muchas veces, viendo mucho mi lugar y mi momento con mi pareja, ese cambio pasa porque ellos transformen también esa mirada sobre la paternidad, sobre la masculinidad, lo masculino en lo que tiene que ver con la crianza de los niños y de las niñas, pero también pasa por una transformación en nosotras. ¿Sí? Yo lo siento un poco así, ¿no? Que yo a veces me veo a mí misma no dando ese espacio tampoco a la pareja, ¿no? Como queriéndolo hacer todo yo, supongo que queriendo cumplir ese ideal de madre que lo hace todo, que llega a todo, que se encarga de todo, que tiene en su mente todo el organigrama de lo que hacen los niños y de qué manera lo tienen que hacer. Como con ese miedo de que si suelto eso, pues voy a ser mala madre, voy a ser la madre de... Sí, Hay un estoy muy de cambio acuerdo, porque el realidad problema en es que los muchas veces dos, hemos visto ¿verdad? la paternidad como confrontado con la maternidad, incluso desde miradas alternativas, y esto a veces sucede cuando hablamos del debate sobre los permisos y las licencias de maternidad. Aquí en España, pues se ha ampliado en los últimos años el permiso de paternidad hasta llegar a las 16 semanas en igualdad de condiciones que la mujer, por decirlo de algún modo, ¿no? Desde mi punto de vista, que un padre se pueda implicar en la crianza de sus criaturas, ¿no? Y tenga 16 semanas de permiso de maternidad, de paternidad, no es malo per sí mismo. Me parece fantástico porque es un deber y es un derecho de un padre que cuide de sus criaturas. El problema lo tenemos cuando hablamos de los permisos de maternidad, es que en más de 30 años el permiso de las madres no se ha movido ni una coma de estas ridículas 16 semanas, ¿no? Por lo tanto, no se trata tanto de confrontar unos derechos versus a los otros, sino reivindicar que las madres queremos criar y tener criaturas y gozarlas con derechos y con unos permisos más extensos, ¿no? Y si una madre se quiere incorporar antes al trabajo, ningún problema, pero todas aquellas que queremos unas licencias, unos permisos más amplios, tenemos derecho a tenerlos. Y que esto es compatible con que los padres también los tengan, ¿no? Entonces, yo creo que se trata, por un lado, como tú decías, de nosotras también, ¿no? De qué mirada tenemos sobre la paternidad. Y es cierto que hay un modelo de paternidad hegemónico, como hay un modelo de masculinidad hegemónica que es muy, muy tóxico y es muy violento y es muy agresivo. Pero creo que también es importante, pues, en primer lugar, acompañar a nuestros hijos, si tenemos hijos varones, en otro tipo de masculinidad, ¿no? Yo creo que hay que empezar a cambiar el imaginario de la masculinidad, que es ser hombre, porque cuando hablamos desde el feminismo tenemos claro que como mujeres sufrimos muchas de las discriminaciones y violencias asociadas al patriarcado, pero también los hombres las sufren, en particular los niños que crecen porque no se les permite expresar la vulnerabilidad, esa dependencia, esos miedos, ¿no? Y por lo tanto hay que acompañar a la infancia, en particular a los niños, en otros modelos de masculinidad para que puedan ser más libres, más felices. Y hablo yo que tengo un hijo varón. Y aquí también en esta nueva ola feminista que hemos visto en los últimos años, yo creo que esto también ha empujado a repensar la masculinidad, lo que significa ser hombre. Y hay algunos hombres, yo diría que aún muy pocos, pero hay algunos que se lo están planteando, ¿no? Y que quieren recuperar ese goce y ese placer en el cuidado también, en el cuidado de las criaturas. Y esto lo vemos
claro, esto pasa más bien en determinados entornos de clase media, con determinada formación, con determinada mirada, lo vemos, hay un perfil sociológico privilegiado, podríamos decir, pero que lo deseable sería que esta mirada llegara al conjunto de la población Sí. y de padres que quieren implicarse. Y es aquí, ¿no?, donde implicarse, ¿qué quiere decir? Implicarse quiere decir asumir esos cuidados que son intrínsecos a la maternidad y por delante ser corresponsables, no se trata de ayudar a la madre, ser corresponsables, y no solo ser corresponsables en la ejecución de mil y una tareas que hay en el día a día, sino también en la organización de estas tareas, en lo que llamamos la carga mental. Es decir, porque ser madre muchas veces no solo ha implicado tradicionalmente ocuparse de la criatura, pues que esté limpia, que coma, que vaya al colegio, sino también implica pues tener en mente pues el calendario escolar, el calendario de ir al médico, mil y una cosas que están aquí, pero que es fundamental. Entonces, cada vez más vemos, ¿no?, como hay unos hombres pues que se implican más en esta paternidad, en esta crianza, pero que no asumen estas tareas, esta tarea mental, ¿no? Yo lo veo con muchas amigas. Y creo que aquí también hay el reto. Y por un lado hay este trabajo por parte de ellos, que tiene mucho que ver con un cambio social, pero también luego, como tú bien decías, yo creo que hay un elemento más personal de nosotras también soltar. Porque nosotras no es que a veces lo queramos hacer todo para sentirnos una super mamá, sino porque pensamos que lo hacemos mejor. Porque claro, ¿no? Dices, a ver, si él va a cocinar, por lo que va a cocinar él, o si él va a plegar la ropa, la va a dejar todo arrugada, o si él va a poner la ropa para la criatura, le va a dejar toda desconjuntada. Y es aquí donde también y es así, yo también lo digo en primera persona, ¿eh? A veces dices, madre mía, ¿no? ¿Cómo pliega la ropa, por favor? Bueno, pues luego tú hablas con tu pareja y le dices, mira, yo creo que hay una manera de hacerlo que queda mejor. Vamos a hablarlo, ¿no? Y bueno, luego a lo mejor llegáis a un acuerdo fantástico o no, pero si no se llega, vamos a relajarnos. Porque si no, vamos a seguir cargando absolutamente con todo, ¿no? Entonces yo creo que es aquí donde hay que también aprender a soltar y entender que hay distintas maneras de hacer las cosas, siempre y cuando sean con cariño y se intenten hacer bien, y ya está, y hará cosas que haré mejor yo y otras hará mejor él, o él hará será de un modo y yo de otro. Entonces también aquí hay un cambio más de hacer un trabajo personal, porque, y esto es fruto que nos han dicho que lo tendríamos que hacer así. Y nos han educado a las madres, a las mujeres para ser así. Yo misma, yo de pequeña, a mí me hicieron hacer un curso de costura, porque claro, ¿no? Mi madre y mi hermano nunca se pensó que mi madre y mi hermano tendría que hacer un curso de costura. Pero claro, mi madre pensaba que, claro, yo si soy mujer, tenía que saber coser alguna cosa. Y yo, ¿cómo no? ¿No? Entonces, varios años yo fui a coser de Botón, blanco, como había botón hecho por mi lo menos. madre, ¿no? Entonces, como que nos educan, te educan también, te educan para que tú Claro, lo sepas hacer o pienses sí, que lo sí, sí. sabes hacer y que lo sabes hacer mejor que él. Y es aquí donde también hay que romper esta mirada patriarcal que nosotros hemos asumido, porque al final nuestras parejas hombres han sido educadas en una sociedad patriarcal y machista, pero nosotras también. Así que por más que nos intentamos deconstruir y poner en cuestión una serie de cosas, hay Sí, sí, unos sí. micromachismos muy asumidos también a veces por nosotras mismas. Sí, sí. Total, me gusta mucho la idea de hacer una transformación juntos, ¿no? La pareja, juntos, no él o yo, no, vamos a hacer una transformación para que realmente no solo sea, no perpetuar este modelo machista del patriarcado, ¿no? Vamos a hacer realmente una transformación a la par, en pareja, como tú dices, soltando y tomando mucha conciencia de dónde vienen esas heridas. Ya no solo por nuestra propia historia individual, vuelvo a repetirme, ¿eh? Ya no solo por la historia individual de mi madre o mi padre, tal, sino por esta educación que hemos recibido muy inconsciente, que nos la han metido doblada y que el machismo, yo les digo a mis hijos muchas veces, ellos me dicen, pero mamá, tú eres un poco machista, a ver, tú eres machista y yo les digo, yo soy feminista, pero el machismo corre por mis venas. A ver, a mí me han educado aquí, entonces se me escapa a veces, se me va y hay cosas que, ¿no? Porque Exacto. tomar conciencia de esto también nos libera a la vez, ¿no? Entender que nos han educado así y nos nace así, bueno, puedo cambiarlo, ¿no?
Ujú, me da el poder de poderlo cambiar, saber de dónde viene, saber que esto no es cosa mía, ujú. y venga, ¿no? Para Ujú. adelante. Me Igualmente, encanta, estaría igualmente. horas Un hablando placer contigo, muy grande. pero ya es casi la hora. Eh, Súper interesante todo lo que hemos hablado. Nos hemos dejado o sea, hay tanto, Ujú, pero bueno, siento que hemos tocado pincelada, por lo menos para que la gente tome conciencia, las mujeres, las madres. Y cuando hablabas y me decías lo de, bueno, pues ir a votar, hacer, pensaba, ostras, ¿te imaginas solo un día de la sí, madre con sí, manifestaciones en la sí, sí, calle? sí, ¿No? Reivindicando sí, sí, derechos, sí. las bajas, Qué importante. la Sí, igualdad, sí, 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 reivindicando sí. lo que Pero bueno, por algo nuestras se empieza, ¿no? necesidades, ¿no? También por hacer O días de sea, la madre más sería reivindicativos, que un es buen... lo que ahora estamos haciendo, ¿no? Y ser conscientes que Exacto, hay una serie... Claro, ¿sabes? el problema es que Envidia. tú no reivindicas nada si no consideras que tienes algo a reivindicar y si no te consideras sujeto, sujeto político, es decir, yo soy una persona que tengo unas necesidades y unos derechos. Entonces, Total, claro, el gran problema es que partimos de un sistema patriarcal que ha ido borrando todo esto. Y si lo miramos históricamente, es que ya en la quema de brujas en Europa en la Edad Media, pues fueron quemadas muchas comadronas. correcto. Ese saber femenino era una amenaza para el Estado, para la Iglesia, y después en la sociedad moderna, ¿qué ha pasado con la atención sanitaria al parto Qué dolor, medicalizada, industrializada? Es decir, se ha ido, se nos ha ido totalmente. secuestrando, robando esta maternidad, esta subjetividad, ¿no? Entonces, en primer lugar, ser conscientes de ello y luego ver que tenemos unos derechos que están siendo vulnerados, porque hemos normalizado hasta tal punto la discriminación y la violencia que no somos conscientes de ello y nos acabamos culpando incluso de la misma. ¿Cuántas madres se culpan de sus cesáreas? ¿Cuántas madres se culpan porque no han podido amamantar a sus criaturas? ¿No? Entonces, yo creo que el, sí, Que no ¿no? Y de aquí que el trabajo sus que criaturas haces, el tiempo que Carlota, creo que quieren, es ¿no? fundamental en el sentido de visibilizar todo esto, ¿no? Y avanzar hacia un Día de la Madre mucho más reivindicativo Sí, sí, sí. desde nosotras. No puede ser que nos roben ya no, el Día de la Madre. El Día de la Madre es nuestro día, pero nuestro día desde un punto de vista de Es yo me reivindico, ¿no? Yo decido, ¿no? exacto. Yo decido, me quedo con esto. Plantamos la semilla de una manifestación un Día de la Madre. Si algún día sucede, te voy a mandar un WhatsApp. Lo hemos conseguido A ti. y espero que sea muy tarde, la verdad. Muchísimas, muchísimas gracias, Esther. Me encanta. Una frase tuya de tu libro que me parece maravillosa, que está en la contraportada, que es eh, una maternidad diferente requiere de una sociedad diferente. Qué importante también poner la mirada hacia afuera, hacia ahí, hacia adentro, siempre de dentro hacia afuera, pero hacia afuera mucho. Sintiéndonos sujetos políticos, actuemos también en A nuestro ti. entorno, ¿no? En nuestro contexto. Muchas, muchas Qué gracias, bien. Esther, me encanta. Ya te digo, no será la última vez que hablemos. Vamos a hacer cosas, me parece súper Qué bien. interesante, me encanta. Siento mucho feedback Ay, y qué gracias. bien. Un Bueno, montón de mensajes preciosísimos que te han mandado, dándote las gracias por todo lo que cuentas y todo lo que haces, porque aquí hemos estado gracias. 45 o 50 Bueno. minutos, pero todo lo que haces es maravilloso. Yo te lo agradezco en nombre de todas. Nos hace despertar. Las madres estamos tan imbuidas en lo que nos toca en nuestro día a día que personas como Gracias. tú es como que, ay, oye, oye, ¿no? Nos despiertan, nos iluminan para poner la energía a favor de una maternidad consciente, amorosa, respetada y sobre Gracias, todo gracias gozosa, como Carlota y decía gracias antes. por tu trabajo y a Gracias todas las inmensas. compañeras, porque en definitiva cambiar las cosas es un trabajo colectivo. Así que, bueno, poco a poco. Gracias, gracias, gracias. Qué Total. ilusión. Ahí estamos. Gracias, bonita. Y gracias a todas. Colgamos este vídeo en YouTube, en mil sitios, ya lo encontraréis. Gracias a todas por estar. Chao. Un abrazo Deu. muy grande. Chao.